Bienvenidos al tercer vídeo sobre los patrones proféticos de los últimos tiempos, en el que analizaremos los años 2014 y 2015, equivalentes al martes y miércoles santo de la Iglesia, de la pasión de la Iglesia. Para comenzar, veamos qué ocurrió en el martes santo de nuestro Señor. Aquel día amaneció siendo el día 11 de Nisán, 3 días antes de la Pascua. Lo primero que nos narran los evangelios es el episodio de la higuera seca que ya hemos comentado en el vídeo anterior. Además, entre otras cosas de la predicación del Señor, habló sobre la piedra que desecharon los constructores. También en el templo se le acercaron los fariseos y los escribas a preguntarle si era lícito pagar el tributo al César o no. Y por último, los saduceos le preguntaron acerca de la resurrección, con un caso un tanto pueril de la ley del levirato. En este año 2014 han ocurrido ya algunas cosas y otras sabemos que van a ocurrir. El día comenzaba en la fecha 10 de marzo, en donde comienza esta etapa de los 7 últimos tiempos y en el que se debe haber hecho el pacto entre muchos. Si todo esta hipótesis de la astronomía sagrada es cierta. Curiosamente, en ese día en donde recordarán la luna eclipsaba a Júpiter, el Papa ese día estaba fuera del Vaticano realizando el retiro espiritual con la curia. El siguiente hecho será dentro de unos días, en donde ocurrirá por primera vez un eclipse, el primer eclipse de la tétrada lunar, que ocurren en los años 2014 y 2015. El 27 de abril será otro hecho importante para la Iglesia, la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Entre el 24 y 26 de mayo se producirá el viaje a Israel del Papa Francisco. Del 14 al 18 de agosto el viaje a Corea, también del Papa Francisco. Y entre el 5 y el 19 de octubre el Sínodo de la Familia, en el que el día 8 de octubre se dará el segundo eclipse de la tétrada lunar. Bien, pues para interpretar estos sucesos conviene, y estas predicaciones de nuestro Señor, e intentar asociarlo a los hechos que que vivimos en estos momentos, tenemos que comprender que en nuestra mentalidad moderna cualquier análisis político y social pasa en el siglo XXI en nuestra mentalidad por hablar de izquierda y de derechas. La derecha son los conservadores, personas creyentes, partidarios de la economía liberal y que son etiquetados normalmente como anticuados. La izquierda, por el contrario, son partidarios del cambio, no son creyentes en absoluto, partidarios también de una economía intervenida y enseguida se etiquetan como modernos y progresistas. En tiempos de Jesucristo también existían grupos sociales, pero como nos los nombran con otros nombres, pues no somos normalmente capaces de entender cuál era el desarrollo social de aquella época. Por tanto, por ejemplo, un grupo eran los fariseos y herodianos, que eran lógicamente conservadores, eran creyentes, eran escrupulosos, eran amantes del dinero, como dirá el Señor. Y entonces, evidentemente, estos equivaldrían a nuestra derecha actual. Cada país pues tiene su nombre, ese tipo de partidos
o movimientos políticos. Los saduceos equivaldrían a la izquierda porque no creían en nada. Esos son los que van a preguntarle al Señor ridículamente por el tema de la existencia de la resurrección. No creen, son poco creyentes. Y además existe en el grupo de los escribas, que equivaldría a los banqueros, a los burócratas actuales, que ya forman un estrato social bien definido. Y por último existían también los sacerdotes. Por tanto, en lo que vamos a ver a continuación, las preguntas al Señor, la predicación del Señor se dirige unas veces pues hacia los fariseos, otras veces hacia los saduceos, otras veces hacia los fariseos y escribas, etc. Por tanto, para entendernos, para comprenderlo, para hacer el cambio de interpretación del patrón profético, nosotros tenemos que pensar en fariseos en la derecha, en saduceos en la izquierda, en los escribas, los banqueros, burócratas, etc. Efectivamente, estos eran los grupos que estaban en tiempos del Señor. Entonces, los fariseos son los primeros que preguntan el martes santo a nuestro Señor. Y los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Es el equivalente a la derecha actual. Y entonces le envían a sus discípulos junto con los herodianos, ¿no? Que eran como un ejército personal del rey, a decirle: Maestro, sabemos que eres verdad y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos pues qué te parece. Al final lo que les importa: ¿es lícito pagar el tributo al César o no? La pregunta viene de la derecha. Es lícito, que sigamos aumentando los impuestos, aunque seamos de la derecha. Señor, ya sabemos la respuesta que les dio. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Curiosamente, en nuestro tiempo, pues el Papa escribió el año pasado, el año 2013, a finales, una encíclica denominada Evangelii Gaudium, en la que dice: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata. Veíamos en el vídeo anterior que ya el Papa había dicho: Europa, esto es una vergüenza. Y ahora dice: esa economía mata. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Efectivamente, esto era lo que les preocupaba a los fariseos, que el Señor hablara tan claro. Y hoy veremos cómo esta doctrina que el Papa comienza a poner en el Evangelii Gaudium, pero que va exponiendo en muchas de sus homilías, de que no se puede seguir manteniendo este modelo económico mundial. Realmente esta doctrina preocupa mucho, especialmente a los nuevos fariseos, a los partidos de derecha. Verán ustedes. Pero en fin, en realidad salió airoso el Señor. La derecha salió de aquella pregunta con el rabo entre piernas, y entonces pues se animaron la izquierda a preguntarle. Y aquel día se acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo.
A ellos les importa un rábano Moisés, pero lo utilizan convenientemente. Si alguien muere, por cierto, esto mismo lo hará la derecha un poco más tarde. Moisés no importa a nadie, pero pero si hay que utilizarlo para los fines que les interese, pues se le cita. Si alguien muere sin tener hijos, dice, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero casó y se murió, y no teniendo... Y al final, después de casarse los 7, ¿de quién será la mujer? Les importa muy poco el tema. Lo que quieren es poner en ridículo. El Señor les va a contestar. Pero, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Estas fotos son del mes de marzo del 2014 en Valencia, la tercera ciudad española, que tiene unas fiestas muy conocidas mundialmente denominadas las fallas, en donde se construyen en las plazas unos monumentos de madera, de escayola, de cartón, para satirizar distintos aspectos de la vida social. Este año la falla de la Plaza Central de Valencia, que paga el ayuntamiento y donde está el ayuntamiento, con un coste de 170.000 euros, representaba al Moisés de Miguel Ángel, con una altura de 21 metros, 7 pisos aproximadamente. No hubo la más mínima contestación social al hecho de que se quemara a Moisés. Yo no sé si es porque como no le llamamos San Moisés, pues todo el mundo pasó sin darse cuenta, sin haber la más mínima contestación social sobre este tema. Ni obispos, ni religiosos, ni sacerdotes, ni cristianos, ni nadie. Nadie se quejó de que se quemara a Moisés. Por eso dice el Señor, dice, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque escribió él de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Si quemamos a Moisés en la plaza pública con 21 metros de altura, ¿cómo vamos a creer en las palabras de nuestro Señor? Esto ha pasado absolutamente inadvertido. La primera vez que se hizo un comentario fue en un portal web de internet que con un artículo muy atinado, cuya dirección es protestantedigital.com. Los primeros que se han dado cuenta, que han levantado la voz contra este atropello a Moisés en la actualidad. Y lo que eso significa los mandamientos, significa el nuevo Moisés, significa 1000 cosas en estos momentos, que se vaya al fuego, pues han sido nuestros hermanos los protestantes. Y decía el Papa, el proceso de secularización tiende a reducir la fe y a la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, como los saduceos, ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social, y un progresivo aumento del relativismo. ¿Qué más da? A lo mejor si se hubiera puesto en vez de Moisés una estatua de otro santo, pues a lo mejor habíamos contestado, pero no. Se ocasiona una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y en la juventud, tan vulnerable a los cambios. Por cierto, para recordar las resurrecciones, de las que hablaremos más adelante en esta serie de patrones proféticos, existe la diferencia entre resurrección, que es el paso de la vida inmortal desde la muerte, el paso a la vida inmortal desde la muerte, y que son 4 las que se han dado en la historia. La primera es la de Jesucristo, la segunda la de los justos que dieron testimonio cuando resucitó nuestro Señor, que viene en el Evangelio,
La tercera está citada en el Apocalipsis y habla de una resurrección primera, referida a los de Cristo en su venida, que ya hablaremos más adelante. Y por último está la resurrección final, en donde todos los que hayan vivido de un modo u otro resucitarán para el juicio, unos para la vida y otros para la condenación eterna. Pero además de la resurrección está la transformación de la que habla San Pablo. Y dice, la transformación no es la resurrección, la transformación es el paso a la vida inmortal desde la vida, no desde la muerte. Y tenemos tres ejemplos. El primero, el de la Virgen María, el dogma de la Asunción, la dormición de la Virgen, pasó de la vida a la vida inmortal desde la vida. El segundo, también lo cita el Apocalipsis, los 144.000 tomados de la tierra como primicias. Casualmente ese fenómeno, que en el Apocalipsis queda sin determinar especialmente su fecha de cumplimiento, pues es el Señor el que comenta, o a través de la pregunta de los saduceos, acerca de la resurrección precisamente en el Martes Santo, que es lo mismo que decir en la Pasión de la Iglesia el año 2014. Por tanto, probablemente ese fenómeno tenga que ver con el año 2014. Y por último, pues habrá una resurrección al sonido, una transformación al sonido de la última trompeta, en la que habrá una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza y nación, vestido con túnicas blancas, como habla el capítulo 7 del Apocalipsis. Bueno, 3 días antes de la Pascua, seguimos en el Martes Santo. Nuestro Señor decía, guardaos de los escribas. Los escribas hemos dicho que son los banqueros, los burócratas de nuestro tiempo, que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, en los funerales, y los primeros puestos en los banquetes. Y por otro lado, sin embargo, devoran la hacienda de las viudas, socapas de largas oraciones, de alta justicia. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. En España acabamos de vivir el escándalo de las preferentes, en donde efectivamente, básicamente se ha devorado la hacienda de las viudas y de las personas mayores sin ninguna defensa especial por parte del Estado. Guardaos, entonces, dice el Señor, de los escribas. Y también aquel día nuestro Señor les dijo a los que le escuchaban, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Sorprendente cómo nuestro Señor, en unas traducciones se habla de los constructores, en otras de los arquitectos. Da igual. En nuestro momento actual mundial existen los constructores, que significa masón, sino albañil, constructor, arquitecto de casa. Y la piedra que ellos desecharon, esa es la que ha venido a ser piedra angular. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios, se os quitará lo que tenéis, para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír probablemente ahí estaban los constructores, entre los sumos sacerdotes, entre los fariseos, entre esa derecha actual, y probablemente también en la izquierda. Al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle. Pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Y eso es lo que ahora ocurre con los constructores frente al Papa Francisco. Vamos a ver quién pueden ser estos constructores.
¿Quiénes son los constructores del mundo globalizado actual? ¿Quiénes terminan tomando todas las decisiones? Pues qué curioso que de pronto todos han tenido prisa por ir a visitar al Papa Francisco en el pasado año y el principio de este año. No faltaba ninguno. Ahí vemos las fotografías de Putin, Hollande, Obama, Enrico Letta, Angela Merkel y Netanyahu. Curiosamente el Papa les recibe a todos en un lugar en donde en todas las fotos se ve una imagen de la Virgen. Una imagen de la Virgen que es la que en estos momentos, en los últimos tiempos, es la que dirige las acciones de Dios. Todos han ido rápidamente porque se dan cuenta que esa piedra que desecharon está haciendo una predicación con esto de que la economía actual mata, que no, que se puede venir todo abajo, todo el edificio, todas las demás piedras se van a convertir en polvo frente a esta piedra angular. Y han ido todos a por ella. Curiosamente en la foto de Netanyahu no se ve la imagen de la Virgen, pero veremos lo que pasa. La última en asistir de los constructores ha sido la reina de Inglaterra y su esposo. Y todos han ido a ver a la piedra que desecharon. E incluso Netanyahu, que no veíamos a la Virgen, yo creo que está por un motivo diferente. Y se ve mucho mejor en esta foto entonces a la Virgen entre el Papa y Netanyahu. Y en la otra foto, Netanyahu le hace el regalo de una menora al Papa Francisco. Es muy importante, muy simbólico este regalo. Recordemos de otro vídeo anterior en el que escudriñábamos el significado de los videntes de distintas apariciones. Y en Fátima aparecían Francisco, Lucía y Jacinta. Lucía portadora de luz, Jacinta es el lirio. Francisco porta la luz y el lirio. No es el único simbolismo, pero evidentemente aquí se está viendo cómo le dan la menora. Los cuencos en donde luce la luz en la menora es un lirio. Y por tanto es como si estuviera diciéndole el antiguo Israel, te paso la luz y el lirio. ¿A quién? A Francisco. Es el que de verdad va a llevar la luz y el lirio, todo lo que ello significa. La piedra que desecharon. Bien, y al día siguiente, 2 días antes de la Pascua, pues el Señor predicó en el templo acerca del mandamiento mayor, predicó acerca de la hipocresía de fariseos y escribas, habló de las obras de misericordia, hizo el famoso discurso sobre los últimos tiempos del Monte de los Olivos y recomendó la vigilancia. Hoy por hoy no tenemos muchos datos acerca de lo que podrá ocurrir en el año 2015. Aparte de la tercera y un cuarto eclipse de la tétrada y un posible viaje a Estados Unidos que se ha anunciado como posible para el Papa. Quizás también hacia el final de ese año unas elecciones en España. Bien, pues en aquellos soportales del templo el Señor empezó a hablar del mandamiento mayor. Y al igual que en la vida de cada uno de nosotros, al final de la vida nos examinarán del amor, a la sociedad, al final de los tiempos, la examinarán del amor. Ya hemos empezado a hablar de Lampedusa, en donde el amor brilla por su ausencia. Y entonces los fariseos, que acababan de ver cómo el Señor había callado a la izquierda, a los saduceos,
Al enterarse que habían tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios, etc. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El miércoles, el año 2015, va a ser especialmente necesario si la economía se va, como hemos visto, con la higuera seca. El amar al Señor tu Dios, el amar al prójimo como a ti mismo. Pasaba un poco el día, el Señor estaba paseando por esas explanadas del templo y entonces se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés, ¿quiénes se han sentado? Venían los de la izquierda citando, ahora los de la derecha, citando a Moisés, que luego le queman en la plaza pública. Se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. Pienso en los niveles de impuestos, que tienen las sociedades occidentales, en donde la media supera ya el 50%. No solo ya las operaciones especulativas, etcétera, sino que habitualmente todas las sociedades occidentales tienen una carga pesada sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, cada día simplemente aumentarlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Necesitan la foto. Sin la foto no existe la política, no existe el bien común. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Vamos a ver un poco el retrato de los fariseos que venía antes ya de estas últimas semanas, delineándose en los evangelios. Dice frases que vienen en el evangelio de los propios fariseos cuando mandaron a prender al Señor y volvieron la policía sin nadie. Dijo: ¿acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? ¿Acaso ha creído alguien de los poderes públicos, de la derecha? Le interpelaron algunos escribas y fariseos. Estoy hablando de esta última semana. Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para ponerle a prueba. Constantemente, si no tienen señales, no creen. Señor les llamaba, el San Juan Bautista les llamaba raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? El caso es que todo el mundo sabe lo que viene. Y Jesús les dijo a la gente: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, de ambos, izquierda y derecha. ¿Cuál es la levadura? La hipocresía. ¿De qué nos quejamos constantemente? Del mundo que nos dirige, de la hipocresía, de su hipocresía. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Yo soy de otro mundo, justo, etc. No soy rapaz, injusto, adúltero, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, etc. Y un poco más adelante los fariseos le decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que se mezcla con la gente? Si somos de otro nivel, los que sabemos, los que somos, los importantes. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? La ley del divorcio, cómo se ha ido metiendo en todos los países. ¿Puede uno repudiar a su madre? Da igual que sea la derecha que la izquierda, lo han metido todos. Y tras ella, el aborto, que en tiempos del Señor pues no estaba, pero hoy ya ha llegado. ¿Y le importa acaso la mujer? No, porque los escribas y fariseos, los banqueros y fariseos, le llevan una mujer sorprendida en adulterio.
La ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer, una cualquiera, sorprendida. Moisés, otra vez en su boca, nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Le importan algo las mujeres? ¿Le importa algo toda esta ideología de género? Si es simplemente para buscar con qué acusar, realmente no importa. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dijo el Señor. Y los fariseos decían, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Esto ni milagros ni nada. Pues este era lo que tenían antes de la última semana de la pasión. Ya habían sido retratados los fariseos, pero en la última semana el retrato es todavía peor, todavía más terrible. Y se dan los famosos 7 ayes sobre los escribas y fariseos. 6 veces le llama hipócritas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Cerráis a los hombres el reino de los cielos con todas estas leyes mundanas que habéis hecho, donde todo es posible. Hipócritas que recorréis mar y tierra con vuestras campañas, pidiendo el voto para hacer un prosélito. Cuando llega a serlo, lo hacéis hijo de la condenación el doble que vosotros. Guías ciegos. Si uno jura por lo santo, nada. Eso no es nada, pero si jura por el oro, queda obligado. Insensatos. Ay de vosotros, hipócritas, que pagáis el diezmo, cumplís vuestro... Y descuidáis, sin embargo, lo más importante, la justicia. ¿Dónde hay justicia? La justicia es para unos, pero no para otros. La misericordia. ¿La misericordia? La misericordia parece algo desfasado, trasnochado, de otro tiempo. Y sobre todo, la fe. La fe, no pidas fe en ese mundo. Por eso los terceros países vienen llenos de hambre y se da la higuera seca. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hipócritas que purificáis por fuera, ¿no?, la imagen constantemente, la foto, mientras por dentro estáis llenos de rapiña e intemperancia. Todo eso que es constantes escándalos de rapiña y de intemperancia en los grandes políticos del mundo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y lo curioso, lo último, hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, moviendo la historia donde queréis, en donde os interesa. Y da igual que sea el último presidente recientemente fallecido al que le edificáis el monumento. Es decir, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos sido tan malos como ellos. En fin, el retrato robot de escribas y fariseos es que le llaman el Señor 6 veces hipócritas, sepulcros blanqueados, por dentro llenos de rapiña y libertinaje, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan un camello. Olvidáis la justicia, la misericordia y la fe. Cerráis a los hombres el reino de los cielos, recorréis el mundo para hacer un prosélito, usáis el santuario para vuestros fines y retorcéis la historia a vuestro antojo. Guías ciegos. Efectivamente, hablar en general de derecha, de izquierda, pues siempre hay excepciones. También hubo excepciones entre los fariseos. La primera excepción fue Nicodemo, que fue al Señor en oculto por la noche para preguntarle, para saber la verdad, y que dio la cara en el momento de la gran dificultad, de tener que ir ante el Pilato a pedirle su cuerpo. Pero también hubo otras excepciones, fariseos, Gamaliel, aquel gran sabio fariseo de la derecha, que cuando muere el Señor, pues defiende en los hechos de los apóstoles la postura de prudencia, de si son las cosas de Dios no conseguiréis nada yendo contra ellos. Y por último, el gran fariseo conocido de todos, excepción, al fin y al cabo, San Pablo.
San Pablo dice en 2 de sus cartas que él era hijo de fariseos y fariseo. Por tanto, bien, hemos hablado de la derecha, hemos hablado del conjunto, pero hay excepciones. Hay excepciones y santas excepciones en ese tipo de mundo. Por tanto, no se puede directamente hablar de cualquier persona, porque si no, se podría también estar faltando a la caridad, porque existirán excepciones. Bien, y el Señor el miércoles sigue predicando y habla del amor entre los... quiero decir que no olvidemos que todas estas cosas el Señor las dice el martes santo, pero el miércoles santo, pero eso quiere decir que cuando se verán en nuestro tiempo, especialmente será el año 2015, todos esos fallos de los políticos, todos esos fallos de la misericordia. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia, porque tuve hambre, tuve sed, era forastero. Como dice esa pancarta, somos emigrantes, no somos defraudadores. Y me acogisteis, estaba desnudo, y me vestisteis enfermo, y me visitasteis, y en la cárcel, y vinisteis a ver. Y los justos dirán: pero Señor, ¿cuándo? Pues cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo creo que en el año 2015 será muy, muy necesaria esta forma de amor, que es la misericordia con el prójimo. La misericordia con el prójimo que estará en condiciones especialmente lamentables, porque vamos hacia una situación de higuera seca. Y el miércoles termina, se van saliendo del templo y entonces los apóstoles le enseñan las grandes construcciones. Y sentados frente al templo en el Monte de los Olivos, curiosamente el Señor allí les va a hacer las profecías sobre los últimos tiempos. Que vuelve a ser decir, yo creo que en el 2015 empezará a haber una gran sensibilidad en toda la opinión pública mundial por las cosas que se avecinan, como fruto de este patrón profético. Y entonces le preguntan al Señor para mostrarle: ¿veis todo esto? Responde el Señor: yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos, ¿por qué el Señor, que podía haber hecho esta predicción cuando estaba en el templo, espera a salir del templo para hacerla? Quizás porque en este patrón profético, en nuestros días se ve claramente que en el templo no se entiende estas predicciones sobre los últimos tiempos. Se acercaron en el privado: dinos cuándo sucederá. En el templo no se entiende, es necesario salir. Fue necesario que saliera el Señor al Monte de los Olivos para explicar cuál era la señal de su venida. Mirad que no se engañe nadie, vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, etc. Todo lo que dice sobre las estrellas que ya hemos hablado a lo largo de los vídeos de la astronomía sagrada, etc. Los fenómenos de la onda de marea, los fenómenos del aviso, de las invasiones, las guerras, etc. Y finalmente el sistema del anticristo, que terminará con todo. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, les dice. Aquel día empezarán las sorpresas. ¡Ay! Que llega el diluvio, ¿eh? Pero los días que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujerse o marido, y no se dieron cuenta. A pesar de todo, a pesar de que entre un cierto preocupación, la mayoría no se dará cuenta hasta que llegue el diluvio, hasta que llegue la primera gran cosa,
que será el aviso, el vuelco de la Tierra, que ya se estará avisando, ya se estará viendo venir esa estrella desde el miércoles, un año antes probablemente. Y así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y también habla el Señor a continuación, todo desde el Monte de los Olivos. Estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, otra es dejada. En un mismo lecho, uno tomado, otro dejado. Dos moliendo, uno tomado, otro dejado. Estas primicias que van a ver la aurora de la nueva época antes de tiempo, esos 144.000. Esos 144.000 ya vimos que empezaban a hablar el Señor el martes y curiosamente termina de hablar de ello el miércoles. Ya dijimos que eso era un proceso que va dándose en el 2014 y 2015. Y los apóstoles preguntan, Señor, ¿dónde? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Dónde? Y él le responde. En dos evangelios responde con la misma analogía. Donde esté el cadáver, en otro caso dice donde esté el cuerpo viejo. Allí se reunirán también los buitres. Una de esas frases ininteligibles del Evangelio. Y yendo a la topografía española de Tarsis, de Sefaraz, de España, donde surgirá el reino de Jesucristo en la tierra, como ya vimos en el octavo vídeo de la serie sobre astronomía sagrada, pues aquí habrá algún donde, a lo mejor, que tiene que ver con esta tierra. Para ello nos fuimos un día al diccionario de sinónimos. Buitres. ¿Qué sinónimos hay? Curiosamente encontramos uno que se dice por toda Castilla, que es Abanto. Y Abanto es un toponímico muy conocido para los que vivimos en Madrid. Está en el centro de la sierra central cercana a Madrid. Y en Abanto es que a un lado y a otro de ese monte de Abantos hay dos monumentos muy especiales, especialmente, si me apuran, en los últimos tiempos. El primero, construido hace ya 4 siglos, el monasterio del Escorial, donde el rey Felipe II se empeñó en tener reliquias de todos los santos. Tan solo no consiguió la de San Juan y no sé si algún otro más. Pero curiosamente, ahí está el cuerpo, ahí está el cadáver, quizás de todos los santos. Pero también está la mayor cruz al otro lado, en la vertiente norte de ese monte. La mayor cruz que existe en el mundo, con 150 metros de altura, el Valle de los Caídos. Por tanto, no me extrañaría que dónde, Señor, ocurrirán estas cosas, dónde serán lugares importantes de los últimos tiempos. Donde esté el cuerpo se reunirán los buitres. Probablemente tiene que ver con este lugar toponímico en el que ocurran estas cosas. Y también aquel día el Señor les dice, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, qué curioso que ya está habiendo cada vez más este tipo de relámpagos, así será la venida del Hijo del Hombre. Pillará a muchos fuera de juego. Y por eso las dos últimas parábolas que habla el Señor aquel miércoles son las parábolas de la vigilancia. Las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes necias. Las necias que cuando van a por el aceite llegan tarde. Cuando quieren empezar a enterarse de estas cosas, llegan tarde. Y se les cierra la puerta y el Señor le dice, no os conozco. Sí, el Señor, el mismo que es misericordioso, sí que dirá cuando en su momento a mucha gente, no os conozco. Y la segunda parábola es aquella de los talentos. Y el Señor que va dando a cada uno talentos. Pero hay uno
que en vez de poner a usar los talentos y a hacerlos fructificar, que lo entierra, enterrar el talento. El Señor quiere que junto a la actitud de vigilancia tengamos la actitud de hacer fructificar nuestros talentos, a pesar de que los tiempos sean difíciles. Dichoso aquel siervo, a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. No se puede uno esconder diciendo que los tiempos que vienen son muy malos. No, hay que hacerlos fructificar, hay que llenar constantemente la lámpara propia. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda, cuando venga, que ya está cerca su momento de venir. Muy bien, pues el próximo vídeo trataremos del jueves y el viernes santo de la iglesia. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo.